noches, hermanos de la Iglesia Bíblica Maranga y amigos que gentilmente nos sintonizan. Gracias por estar ahí. Iniciamos o continuamos con nuestra nueva semana porque oficialmente el domingo es el primer día de la semana. Sí, y hemos tenido un buen tiempo este último domingo, primer domingo del mes, con el tiempo de cena, anticipando, de manera interna celebrando el Día del Maestro, y continuamos en ello. Gracias por estar ahí. No olvides suscribirse a nuestro canal de YouTube. Continuamos en nuestro viaje con estos misioneros, el primer equipo de misioneros, el apóstol Pablo y Bernabé. También Bernabé fue llamado apóstol, dicho sea de paso. Pues bien, hemos visto cómo terminó el primer viaje misionero y cómo volvieron a su iglesia madre, a la iglesia enviadora, y tuvo un propósito trascendental, ¿no? De que se zanjara esta tensión que había entre los creyentes, porque ambos grupos eran creyentes en Cristo, parte de la iglesia, pero que tenían tensiones, así se dice, ¿no? Y que podían provocar problemas. Esto más tarde Pablo lo va a tocar como tropiezos. Entonces ahí no fue solo un acuerdo, por eso mi reticencia que yo le decía en cuanto a concilio. No fue el concilio, fue Dios quien decidió, dicho sea de paso. No es algo, no se vuelve bueno porque sea aprobado por todos o por muchos o por algunos, no. Algo es bueno porque Dios dice que es así, así nadie esté de acuerdo. Entonces ahí vimos cómo Dios Espíritu Santo intervino. Estuvimos frente a este hecho histórico, ¿no? En la relación en particular entre judíos y gentiles, entre cristianos, judíos y gentiles. Y como principio cuando vamos y estamos tratando con otras etnias. Y al fin eso es lo que hace un misionero, algo muy importante. Y entonces se ha zanjado ese tema con la misma sabiduría y discernimiento. Si fueron algunos que sirvieron de tropiezo, algunos ahora servirían de consolación. Recuerdan, vimos el ministerio del profeta neotestamentario, y así fue. Y llegaron así a la iglesia ahora de los misioneros Antioquía de Siria y trajeron mucho consuelo, mucho ánimo, con abundancia de palabras. Así que ahora estamos en este capítulo 15 iniciando otro hito importante histórico. Hay dos cosas sensibles que quisiera anticipar. Estamos a punto de ver cómo se inicia el segundo viaje misionero, así llamado. Y vamos a ver que al inicio va a pasar algo. Y si usted recuerda, algo muy similar sucedió al inicio del primero, con los mismos ítems o aspectos, solo que aquí de otra manera. ¿Y para qué nos va a servir este pasaje? Nos va a servir para considerar el tema de la separación. Quisiera empezar diciendo que la separación es una doctrina por demás bíblica. Una vez más, independientemente que algunos la vean de una u otra manera o tal vez no sea practicada, eso no le quita valor. Porque la gente no sea honesta no resta valor a la honestidad. ¿Usted entiende? Eso es una lamentable explicación del pragmatismo. Entonces, la separación es una doctrina bíblica que es importante, es una evidencia, como lo mencionamos en otro contexto, de la santificación. Ahora, pero aquí lo estamos viendo, lo vamos a ver en el campo del ministerio, en el campo de la misión. ¿Hasta qué punto? La pregunta general sería, ¿cómo se aplica? Lo que vamos a ver aquí es una situación muy especial. Quisiera ya anticiparle o decírselo, pero si se lo digo ya aquí terminaríamos. Vamos a ver entonces, hablando de la separación, vamos a ver ahí entonces qué situación puede llevar a la separación ministerial. ¿Qué situación puede llevar a la separación ministerial? Así que en esta noche vamos a hablar en Hechos capítulo 15, versículos 36 al 41, no de separación, sino más bien de la necesidad de reparación. Cambiamos una letrita, no separación, sino reparación. Antes oramos unos segundos. Señor, te agradecemos por el privilegio que nos das de abrir tu palabra. Quisiéramos pensar en la comodidad ciertamente de la casa, mayoritariamente, en la quietud también, o en un momento de remanso, y seguramente en otro momento que tú en tu Espíritu Santo, por medio de tu Espíritu Santo, has así de propiciarlo para algunas personas. Señor, bendice tu palabra, como has prometido, no volverá vacía, y abre nuestros ojos para mirar las maravillas de tu ley. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, ¿qué situación puede llevar a la separación? Y con lo que le estoy anticipando es que tendríamos que tener cuidado. Repito, es una doctrina bíblica y hay momentos que sí, pero lo que quiero anticipar es cuando no necesariamente tiene que ser así. Veamos entonces en esta noche dos grandes
aspectos que tienen que ver, espero, más que con separación, con reparación. Hechos capítulo 15, último párrafo, versículos 36 al 41. Se inició el segundo viaje misionero y ahí nos dice el versículo 36, después de algunos días, ya sabemos en qué se tomó, Pablo le dijo a Bernabé, Pablo ahora está capitaneando, liderando el equipo. Recuerdan, empezó liderándolo Bernabé, ahora es Pablo. Le dijo a Bernabé, volvamos a visitar. Y qué tremendo, esto nos permite ver el primer gran aspecto, cuál es el acuerdo en los propósitos propicia la misión. El acuerdo en los propósitos propicia la misión. Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar. ¿Qué es lo que estaban haciendo? ¿Qué era el propósito aquí? El repasar la ruta que habían tenido. Recuerdan, los domingos en el Zoom lo estamos viendo, el repasar la ruta para reforzar, reafirmar lo realizado. Ese es un principio. Los profesores, los maestros, los docentes le llaman la ley del repaso. En otra manera, la ley de la repetición. ¿Cómo se produce a propósito la memorización? Por la repetición, ¿no es cierto? Memorización llamada fijación. Y es lo que están haciendo. Volvamos a visitar a los hermanos. Así que ahí está, un buen propósito. Repasemos en cuanto a este propósito de la misión. El propósito aquí de la misión es que tiene que tener unas metas eternas, y vemos aquí el propósito ilustrado, ¿no? La misión tiene que ser hecha con metas eternas. Note que aquí Pablo dice, volvamos a visitar a los hermanos. Primer aspecto eterno, las personas. Son una de las dos cosas eternas. En segundo lugar, en todas las ciudades llenas de personas, en que hemos anunciado la palabra del Señor. El segundo aspecto eterno. Eso nos recuerda, como hemos repetido tantas veces, el concepto del ministerio. Tiene que ver con las dos únicas cosas eternas. La palabra, las personas y la palabra. Cuando las personas las relacionamos con la palabra, cuando la palabra la invertimos en la persona, etc. Ese es el ministerio, no cuando usamos uno de ellos. Así que aquí está, ¿no es cierto?, el acuerdo que hubo en los propósitos de la misión. Misión con metas eternas, personas y palabras. Todo lo demás no es eterno. Los edificios, ya que no hay ahorita, no se pueden usar, no se pueden congregar, se están de alguna manera en desuso, pueden envejecer, van a pasar. Felizmente las vidas no, la palabra tampoco. En segundo lugar, la misión en la cual debemos tener acuerdo, ¿no es cierto? Los propósitos de la misión es que la misión es hecha con motivaciones espirituales. Y aquí Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Note, la motivación eterna, la motivación espiritual. Entonces, la misión debe ser hecha con metas eternas, ¿no es cierto? Las personas y la palabra. Y tiene que ser hecha también movida por motivaciones espirituales. ¿Cuál era el propósito de esto? Dice, para ver cómo están. Y esto nos recuerda que la evangelización, digámoslo de manera ilustrativa, tiene que ver con el nacimiento. Seguro, de hecho, como vimos en el primer viaje misionero, al ir, anunciaban la palabra en las sinagogas, donde Dios les permitiera, y entonces muchas personas conocían, comprendían y creían, y se convertían. ¿Cómo no? Eso es el nacimiento. La evangelización tiene que ver con el nacimiento espiritual. Pero Pablo dice, para ver cómo están, y hablan a los hermanos. Esto tiene que ver ya no con la evangelización, sino con la propia edificación, el crecimiento espiritual. Así que aquí está resumida, de manera ilustrativa, dos de las grandes labores que tienen que ver con la vida en general, el nacimiento espiritual y el crecimiento. A propósito, no podemos a través de estos medios, de la pantalla, la cámara, el vernos, el saber quién puede estar oyéndonos. Pero déjeme decirle algo, una cosa muy ilustrativa. Si usted ha nacido una vez, morirá dos veces. ¿A qué me refiero? Si usted solo ha nacido físicamente, de hecho va a morir dos veces. Esto es, un día morirá físicamente también, como todos. Pero lo más triste es morirá espiritualmente. Esto es, quedará separado de Dios. Pero la buena noticia es, si usted nace dos veces, solo morirá lo más una vez. Repito, si nace una vez, morirá de hecho dos veces. Pero si nace dos veces, a lo más morirá una vez. ¿Cuál es estas dos veces? El nacimiento físico y el nacimiento espiritual. ¿Y cuál es esa máxima, una sola muerte? La muerte física. ¿Por qué? Porque no hay condenación ahora. Desde que ponemos nuestra fe en Cristo, estamos unidos, vida para Él, eternamente, y nada ni nadie nos podrá separar, dice Pablo en Romanos capítulo 8. Así que aquí están dos de los propósitos de la misión, en términos muy generales e ilustrativos: la evangelización, el nacimiento espiritual, y la edificación, el crecimiento espiritual. Así que aquí está el acuerdo. O sea, aquí termina, qué bendición,
no se hace necesario saber algo más, y digan, no, ya esto está claro, cómo no, si esto fuera todo, qué bien, lo hacemos todo, hasta nos unimos todo, si así fuera. Lo que pasa es que no es todo. ¿Recuerdan? Esto es en sí la esencia, esto es en sí el concepto, los principios, pero necesitamos ver un segundo aspecto también muy importante. ¿Cuál es? En segundo lugar, el desacuerdo por las personas propicia la separación. Dijimos que el acuerdo en los propósitos propicia la misión, ya lo vimos, pero ahora vamos a descubrir que el desacuerdo por las personas va a propiciar la separación. Dios es todopoderoso. Sigue siendo todopoderoso. Dios sin nosotros sigue siendo Dios. Él puede hacerlo. Él puede usar a un burro. Recuerda la asna de Balán. Él puede usar un gallo. No necesita ni siquiera música de fondo. Con el canto de un gallo sirvió. Y puede usar piedras, puede usar cosas pequeñas. Él es todopoderoso. Sin embargo, Él ha decidido hacerlo con nosotros y a través de nosotros. El privilegio que ningún ángel tiene. Ese es un segundo aspecto, las personas. Y cuán importante es, no es cuán indispensable, no hay ninguna persona indispensable, pero eso es importante. ¿Para qué? Justamente para que no quepa duda que es de Dios. Porque si no hubieran, entre comillas, las personas, correríamos el riesgo de que parezca místico también, que parezca una cuestión media, no es cierto, inexplicable, pero al ir los hombres se va a poder diferenciar entre la obra humana y la obra divina. Así que, pero eso va a ser algo tan sensible que va a haber desacuerdo muchas veces. Y este desacuerdo va a propiciar la separación. Veamos esto que fue algo tan sensible que ocurrió al inicio del segundo viaje misionero. ¿Recuerda el inicio del primero? También hubo un caso con Juan mismo, ¿no? Interesante. Así que esto nos lleva de regreso, hace conexión con aquel momento. Nos dice ahí el versículo 37, después que están de acuerdo en el propósito, y Bernabé, note, Pablo fue el que animó a iniciar, y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Bernabé, que fue el discipulador de Pablo, recuerden, el que hacía honor a su nombre, hijo de consolación, ahora inmediatamente sabedor que se va a iniciar el segundo viaje, lo mismo que al inicio del primero. Recuerden, el primero él tomó en cuenta a Juan Marcos. A propósito, ¿quién era Juan Marcos? Su sobrino. ¿Cómo lo sabemos esto? Por las epístolas de Timoteo. Entonces, con mayor razón, él tenía una preocupación personal. Ahora, obviamente, él tenía un don, una carga especial, hacía honor a su nombre, esto es en su ministerio con las personas. Tenía ese don, ¿no? De traer consuelo, de traer ánimo. Lo hizo con el mismo Pablo. Así que estaba pensando seguramente, ¿no? No que fue algo que se le ocurrió, seguro él estaba pensando, a través de todo ese primer viaje en su sobrino Juan Marcos. ¿Recuerdan el texto? Nos dijo que él no quiso ir. ¿Qué pasó? Recuerden, no lo supimos. Que fue mucha presión, nostalgia, hay tantas posibilidades, pero él no quiso ir. Y entonces Bernabé quiso que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Juan Marcos. Todavía nos menciona estos detalles para que no quepa duda quién era. Así que vamos a ver cómo este desacuerdo por las personas propicia separación. En primer lugar, vemos que aquí la separación tiene que ver con la evaluación ministerial. El plano aquí es cómo se evaluó ministerialmente. Y esto suele ocurrir. Cuando hablamos de evaluación, requisitos, condiciones, aspectos, perfiles, a veces pareciera ser que, una vez más, no hay tal acuerdo. Veamos aquí cómo fue esta evaluación ministerial. Vemos que en el caso de Bernabé, su evaluación fue una evaluación de identidad. Noten que él menciona los aspectos de su identidad. No quería que quepa duda. Quiso, dice aquí, quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Qué interesante, y era verdad. Ahora notemos cómo la evaluación de Pablo fue una evaluación que tenía a la vista la idoneidad. Mientras que Bernabé miraba la identidad, Pablo miraba la idoneidad. Y entonces, pero, sigue diciendo el relato, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. ¿Nota? Así que aquí estaba todo bien. Se definió los propósitos y se discutió sobre los participantes, lo cual es lícito y es correcto, quienes van a formar parte del equipo. Y aquí Bernabé, su enfoque es su evaluación de quién podría ser integrante, era en la identidad. En cambio, Pablo, su evaluación era en la idoneidad. La pregunta es, ¿cuál de los dos es más valioso? ¿Cuál de los dos es más importante? ¿Y me respondió o no?
Le dejo unos segundos más que piense. Pues algunos dirían, pues la identidad, otros dirían la idoneidad. Los más, y con justa razón, los más empáticos, no, lo más importante son las vidas. ¿Le he escuchado esa frase? Yo también la digo, cierto, sí. Y otros dirán, no, lo más importante es la palabra. ¿Recuerda que estamos diciendo? Los dos aspectos eternos. Y yo también muchas veces digo, tengo que decir la idoneidad. Al fin, ¿cuál es más importante? Ninguno. Los dos son importantes. Los dos, recuerde, son dos aspectos eternos, ¿no es cierto? Y así que, pero recuerdan, note que aquí hubo un desacuerdo. El enfoque o el estándar para la evaluación fue el motivo del desacuerdo. Y no es que estuviera uno incorrecto y el otro correcto, no, ambos estaban en lo correcto y aquí vamos descubriendo el hecho. Ambos estaban en lo correcto. Entonces, sencillamente uno hacía énfasis en lo otro. Ahora no podemos, recuerde, tener una evaluación sesgada, una evaluación parcializada, ¿no? La evaluación debe ser, claro, integral. Repito, y aquí los dos la estaban dando, pero note cómo hubo una separación en la evaluación. Hoy, permítame unos segundos pensar en voz alta, cuando hablamos de la misión, en general de la obra, ¿qué es lo que se evalúa? Espero que esa no sea su experiencia. Hemos tenido la experiencia muchas veces, lo hemos compartido en nuestra iglesia, que cuando se necesitaba, por ejemplo, un pastor, que es algo siempre tan necesario en la obra, lo que sobra es el trabajo, así dijo el Señor. La mies es mucha, los obreros son pocos. Repito, obreros, no gerentes ni jefes, los obreros son pocos. Y cuando se buscan estos, los obreros, a veces, en el mejor de los casos, lo único que se busca no es un pastor, sino un predicador. Esto es, evaluamos a ver cómo predica. En otras palabras, oratorias, homiléticas. Es importante, pero ¿y lo demás? Entonces, ¿cómo son nuestros mecanismos para evaluar? Y la Biblia los tiene claros, las epístolas pastorales hablan in extenso de esto. Entonces, y aquí está, uno importa saber, ¿no es cierto?, cómo es, cuál es la identidad en todo aspecto, ¿no es cierto?, su nombre, cómo es tratado, etcétera. Timoteo nos va a hablar de tantos roles. En primer lugar, el aspecto espiritual es una palabra irreprensible, ratificado en los ámbitos familiar, social, vecinal. No cabe duda, Tito abunda y exige más, dada la condición en Creta. No cabe duda. Y también la idoneidad. Claro que sí. Pero a veces solo pareciera ser uno. Por otro lado, los más cercanos al aspecto ministerial o la idoneidad suelen ver eso, ¿no es cierto? Y entonces, también como en el otro caso, solemos solo mirarlo sesgadamente y olvidamos los aspectos personales. Ninguno de estos aspectos es más importante que el otro. Los dos deben ser considerados. Y cada uno, pues, puso de manifiesto este énfasis, ¿no es cierto? Así que aquí está cómo se está, lamentablemente, el desacuerdo en las personas va a propiciar la separación. Separación en la evaluación. Y lamentablemente no fue lo único. La separación también, en segundo lugar, se dio en el equipo ministerial. Y note cuál fue el resultado. Tremenda frase, dice Lucas. Lucas era médico. Y él dice, hubo tal desacuerdo. Tal desacuerdo. Cuando aquí usa la palabra desacuerdo, suena muy bonito, ¿no es cierto? Pero es una palabra muy fuerte que en el castellano existe, en el griego se dice paroxismo, se escribe paroxismo, se dice paroxismo, o sea, hubo tal emoción, tal estímulo por esta cuestión. ¿Cómo puede ser? Cierto, en la obra es así. Si usted tiene más de 24 horas de experiencia en ministerio, sabe que es así. ¿Cómo nos podemos excitar, estimular, apasionar por tantas cosas? Y una de esas cosas son las personas. Tiene un lado bueno, no es cierto, pero el lado negativo es que nunca pueden estas ser motivos del protagonismo, motivos de estar a favor o en contra. Nunca es una posición correcta estar a favor o en contra de una persona. Alguna vez hemos publicado, ¿no?, que esto es un signo de nuestra inmadurez. Cuando promovemos, predicamos, nos declaramos seguidores de personas. El Hollywood cristiano no está muy distante, ¿no? Así también tenemos nuestro Hollywood cristiano, lamentablemente. Entonces, aquí mire lo que estaba pasando. Estamos hablando de dos apóstoles tremendos y hubo tal desacuerdo. Y aquí, ¿qué está ocurriendo? Tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. ¡Wow! Mire lo que estamos asistiendo.
este equipo que Dios había usado de una manera tan maravillosa, ahora se está separando. ¿Por qué? ¿Por pecado? No. ¿Por desacuerdo en el propósito? No. ¿Porque no querían ir a predicar? Tampoco. Todo estaba bien. ¿Qué fue? Esta separación entre los siervos fue por otro siervo, no por el servicio. Mire cómo puede ser. Y dice, se separaron el uno del otro. Qué triste este momento. ¿Qué estamos asistiendo? Estamos asistiendo, como dije, a un hecho. Lo reitero, la separación es una doctrina bíblica. Lo que estamos asistiendo aquí es no al hecho de la separación, sino estando en acuerdo ambos, se separaron. No había necesidad de tal separación. Es un poco difícil de explicar, repito, no había necesidad de separación. Ahora, a veces nosotros podemos aplicar algunas cosas sin que haya esta necesidad. Y Dios no funciona así. Nosotros decimos, por eso es que, por ejemplo, solemos entender que la oración debe ser específica. Señor, bendíceme. Y Dios dice, bueno, si lo dejamos en manos de Dios, está bien, ¿no? Si esa es la intención, dice, ya, esto necesito. No, Señor, te equivocaste, apuntaste mal. Es que no hemos sido específicos, ¿no? No todo. Entonces necesitamos ser específicos. Igual, entonces, en el sentido ministerial, tenemos que ser también consistentes. Y aquí, si bien la separación es una práctica bíblica, lamentablemente no había justificación. Si estaban ambos de acuerdo, ¿cómo es que se separaron? Lamentablemente, un caso cuando no había necesidad. Hoy a veces en el mundo bíblico conocemos buenos creyentes, buenas iglesias, buenos pastores, muy celosos y todo, sí, pero que lamentablemente esto también no está muy claro. Yo fui criado también, entre comillas, cristiana y ministerialmente, con una posición separatista. ¿Recuerdan? Ya dijimos, todo ismo, en este caso todo ista, es siempre peligroso si no pecaminoso. La Biblia no enseña el separatismo, lo que enseña es la separación. La Biblia no enseña el cristianismo, enseña y presenta a Cristo por si acaso. Y aquí está otra vez el peligro. Algunos van a buscar la separación por cualquier motivo. Esa va a ser la meta. Y no es eso. Y aquí encontramos que a ellos también lamentablemente les tocó. Así que lamentablemente no solo hubo separación en la evaluación, o sea, debió haber unificación. Los dos eran correctos. Y los dos estaban en lo correcto. Pero lamentablemente esto se radicalizó y llevó a una separación, segundo y último lugar, del equipo ministerial. Y aquí vemos cómo el equipo se dividió ministerialmente. Dice así que hubo tal desacuerdo entre ellos, versículo 39, que se separaron el uno del otro. No es solo personal, no, aunque esté implícito, sino que Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. ¿Qué pasó? ¿Recuerdan? Ya lo entendemos. Aquí Bernabé creía en la experiencia del entrenamiento, algo que es lícito, pero recuerden, Juan ya había tenido esa oportunidad. Y él en ese entrenamiento, que es una opción, ir aprendiendo mientras uno va aplicando, ¿no es cierto? No en situaciones realistas, sino en situaciones reales. Qué bueno, a través de la experiencia. Pero él ya la había tenido. Él creía en la experiencia del entrenamiento. Así que, ¿qué hace Bernabé? Pues él llevó al candidato a casa. ¿Recuerdan dónde era Bernabé? Capítulo 5 de Hechos, capítulo 4, de Chipre, su lugar. Y entonces lleva aquí a Juan Marcos, su sobrino, para consolidar su carácter para la comisión. No es que, ¿cómo sabemos esto? No es que estamos de dónde está, en qué versículo. Eso está en la Biblia. Es el resultado. ¿Cómo lo sabemos en 2 de Timoteo? ¿Recuerdan? Sabemos pues que por eso Bernabé hizo bien. Escúcheme, todavía no hemos terminado. Hizo bien porque Pablo va a decir en su testamento espiritual, 2 de Timoteo, tráele a Marcos porque me es útil. ¿Qué está diciendo? Sí, el momento no era el correcto. Ese sí, ahora sí. Y la meta sí estuvo correcta. Y el ministro estuvo correcto. Y una vez más Bernabé. Qué bonito nombre. Así que lo hizo bien. Le llevó a donde él mejor conocía, su casa. Pero noten cómo no solo se dividió ministerialmente. Y aquí nos dice, y Pablo escogiendo Silas, ahora él toma otro, ¿no es cierto? Salió encomendado también. Entonces se dividió. Y aquí que vemos, lamentablemente, repito, la separación es bíblica, pero no es una meta, por favor. Y esa tiene que tener razones. Y aquí no había tal. Más bien ambos estaban en lo correcto. Y entonces, ¿cómo solucionamos esto? Espérenme unos segundos. Porque al fin quiere decir, si ambos estaban en lo correcto, ¿cómo es que pueden ambos estar en lo correcto? Permítame decirle algo
que aprendimos de un reciente siervo de Dios fallecido, ¿no? Él solía decir en sus tremendas conferencias que no existe eso de tener su verdad. No, ni siquiera dos personas pueden tener su verdad, ya que la verdad es una sola. Es una sola. Así que no pueden dos personas o más estar en cada uno en una verdad diferente. Sí, cada persona puede estar en un error diferente al mismo tiempo, pero no pueden estar dos personas en dos verdades. La verdad es una sola. Y sí, entonces, ¿quién equivocó? Si acabamos de decir que ambos estaban en lo correcto. En un instante. Dice aquí, versículo 40, Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la obra del Señor y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. ¿Qué vemos aquí? Si usted nota finamente, hay un aspecto bien sencillo de notar, que si bien estaban en lo correcto, ¿cuál era la salida? ¿Cuál es la salida cuando ambos están en lo correcto? Y eso va a pasar y esto da para más. Por ejemplo, en situaciones del hogar, del matrimonio. En Cristo no hay varón ni mujer, pero hay un rol, ¿no es cierto? Pero ambos son iguales, hombre, esposo y esposa. ¿Y qué se hace cuando ambos están en lo correcto? ¿Cuál se hace? ¿Qué se hace que en el ministerio, cuando ambos consiervos están en lo correcto? Bien fácil, se llama orden. Es el mismo caso de Adán y Eva, desde ahí viene. ¿Qué se hace? Pues si ambos están en lo correcto, entonces como en cualquier equipo, entonces felizmente hay un líder, alguien que preside. Él tiene la responsabilidad de decidir. ¿Notó? ¿No ve que ambos son correctos? Esa es la garantía. No estamos diciendo que alguien estuviera incorrecto. Lamentablemente creemos que aquí Bernabé, ¿qué tuvo que hacer? Sí, él tuvo que sujetarse, porque quien presidía el equipo era Pablo. Por eso note usted que aquí nos dice una vez más lo personal. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Y ahí acaba. Permítame decirle que eso sería la penúltima vez que aparece su nombre en la Biblia. Esto se llama el silencio de las Escrituras. Cuando en la Biblia, entre comillas, desaparece un personaje y no se nos dice más. ¿Por qué? Porque ya no fue importante para el relato bíblico. ¿Qué pasó con José, el esposo de María, después de los 12 años? No lo sabemos. ¿Murió? ¿Lo abandonó? ¿Qué? No sabemos. Ya no fue importante para el relato bíblico. Así es. Igual aquí. Bernabé a partir de ahora desaparecería. Vuelve a aparecer, no es cierto, en algunos pasajes, pero el libro hecho de los viajes ya no vuelve a aparecer. Ya no fue importante. Y en cambio Pablo nos dice, salió encomendado. ¿Recuerdan cuál es el sustento del apostolado, de las misiones? 3 aspectos. ¿Quién envía? ¿Quién es el enviado? ¿Y a quién es ese enviado? ¿Y aquí qué dice? ¿Quién es el que envía? Dice, ¿quién es el que envía? Por los hermanos. ¿Quién envió a Bernabé? No dice. ¿Quién es el enviado? Pablo. ¿A qué es enviado? A la obra del Señor. Estamos leyendo versículo 40. Versículo 41. ¿A quién es ese enviado? Y pasó por Siria y Cilicia confirmando a las iglesias. ¿Lo notó? Finalmente, Lucas nos deja ver lo que continuó. En ese sentido, repito, no nos estamos contradiciendo. Bernabé fue a hacer algo correcto, pero no tenía que hacerlo por la separación o en el contexto de separación. Así que hay cosas que la separación es bíblica, pero no es que tiene que ser hecha sin razón, sin razonamiento. Y qué triste fue eso. Como sabemos, felizmente la labor de Bernabé sirvió más tarde, pero aquí sencillamente tendría que haberse sujetado. Así que notamos cómo es que hay situaciones, una situación que puede llevar a la separación. Tenemos que tener cuidado con los aspectos personales, con el personalismo. Y Bernabé tenía una carga natural por las personas. Pablo lo sabía. Pablo había sido fruto de ello. Pero creemos no era el momento. O no en ese contexto. O finalmente tendría que haber confiado en que otro lo continuara. Y él tendría que continuar en la labor, sujetándose al líder que era Pablo. Que el Señor nos ayude a no estar tan identificados con las personas que perdamos nuestra identidad, nuestra identificación con Cristo. Ningún cristiano es más importante que Cristo. Así que seguimos a Cristo, no seguimos a cristianos. Y hoy hay tanta discusión, pelea por cristianos. ¿Quién tiene más likes? ¿Quién te gusta más? No hay necesidad. Y por eso hay tanta todavía separación por esos motivos. Que el Señor nos ayude a recordar que hay una fe, un Señor también. Señor, gracias por tu palabra, gracias por recordarnos que como no sigue vigencia la separación, pero no es para ejercerla, practicarla por razones que no competen. Ayúdanos, Señor, a no
poner en peligro tu obra por causas, ni por personas, ni por causas personales. En el nombre de Jesús. Amén. Queremos al terminar animarle por favor a que no solo nos siga en nuestro canal de YouTube, sino que se suscriba, como dicen, suscríbete ya, y también por nuestro canal de Facebook. Que el Señor les bendiga.